Hola amigos de YouTube, mi nombre es Darío y en esta ocasión voy a explicarle todo lo referente al teatro, sus orígenes, sus representantes, los tipos de obras y las características que les competen a cada uno de ellos. Se denomina teatro a la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. También es el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante un público. El teatro tiene como origen en la antigua Grecia, siendo esto que desde allí hasta la actualidad es una de las tendencias más importantes en la rama del arte, siendo esto que es el arte más utilizado por la sociedad y que se puede representar de la manera más fácil. Existen una variedad de tipos de obras teatrales, pero las más utilizadas son tres: el drama, la tragedia y la comedia. El primer tipo de obra teatral es la tragedia. Etimológicamente la palabra tragedia viene del griego tragos, que quiere decir macho cabrío, y de ode, que quiere decir canción o canto. Por lo tanto, tragedia significa canción del macho cabrío. La tragedia tiene origen en el culto religioso que le hacía el pueblo griego al dios Dionisio. Anualmente, durante la época de la recolecta de las uvas, se celebraban grandes bacanales en su honor. Entre los cultos que se le rendía al dios estaba una cantada ritual donde se narraba la vida del dios, el cual estaba sometido a un proceso constante de vida y muerte. La tragedia era un himno que elogiaba con gran solemnidad, pero al mismo tiempo con tristeza, las aventuras del dios Dionisio, protector de las viñas, quien habiendo tenido una existencia feliz, sufría los mandatos de un destino trágico o fatal. La tragedia griega tenía además una finalidad educativa en esa época. Características de la tragedia. El tema que plantea es el conflicto entre el ser humano y las fuerzas supremas que condicionan su destino. Solo toma en cuenta lo trágico, la fatalidad, la comprensión, el horror, etc. El propósito es producir catarsis en el público, al despertar sentimientos de horror y de piedad. La trama narra el paso de los personajes de un estado de felicidad a uno de desgracia o infortunio. Existieron dos grandes representantes de este tipo de obra, Esquilo y Sófocles. Esquilo, autor dramático del siglo V, él es el creador de la tragedia. Escribió más de 70 tragedias y solo han llegado hasta nosotros 7 de ellas. Sófocles fue un tragediógrafo que presentó personajes más humanos que los de Esquilo. Escribió alrededor de 120 tragedias y solo conservamos 7, entre ellas Edipo Rey, Electra y Antígona. El segundo tipo de obra teatral es la drama, como también conocida como género dramático. Drama es toda representación teatral que plantea la tristeza y alegría de la vida a través de lo trágico o lo cómico y que puede tener un final infausto o feliz, dependiendo de las acciones o de la intención del actor. Sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia, porque los asuntos que plantea son mucho más serios, pero nunca llega a alcanzar la grandeza y el impacto emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en donde las pasiones llegan a su mayor tensión. Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, al drama se le sitúa en un punto intermedio entre la comedia y la tragedia. Así, drama es toda obra literaria destinada a la representación. El drama se caracteriza por presentar temas que plantean acontecimientos de la vida humana comunes y corrientes, sin caer en el patetismo de la tragedia ni en el jocoso de la comedia. Desenlaces felices o fatales dependiendo de los conflictos planteados o de la intención del autor, pero nunca provocados por el destino. Acciones que giran en torno a un conflicto de pasiones e intereses que se resuelven generalmente mediante la razón y la justicia. Los dramas se clasifican de acuerdo con su contenido y su desenlace.
en trágicos, históricos, psicológicos, filosóficos, sociales, de enredo, etc. El tercer tipo de teatro es la comedia. La palabra comedia viene del griego come, que significa aldea, y ode, que significa canto. Por lo tanto, comedia significa canto de aldea. Las principales características de la comedia griega son: el tema planteado por la comedia es el relato de acontecimientos de la vida normal y corriente. El propósito de la comedia es que el público enmiende o corrija sus acciones. El desenlace es feliz, agradable, placentero. La acción es más complicada que la tragedia, pero menos grandiosa o extraordinaria. Otras características serían que los personajes son seres del pueblo que cubren sus caras con máscaras para comunicar alegría y placer. El lenguaje predominante es la prosa, aunque no deja de lado el verso. Este lenguaje es sencillo pero sin caer en lo vulgar. El conflicto que plantea es la posición del ser humano a alguna fuerza de la sociedad. Las comedias pueden ser de carácter de costumbre o de intriga. Las comedias de carácter personifican determinada conducta de los seres humanos con la finalidad de criticarla o censurarla. Las comedias de costumbre ridiculizan las desviaciones o tendencias de una época con la finalidad de corregirlas. Las comedias de intriga representan, a través de lo cómico, situaciones enredadas, enfrentamientos o conflictos. Existen elementos esenciales del teatro como el texto, los actores y el público. El texto. El texto es la parte literaria del teatro, es el guión que contiene todas las acciones y la descripción de todos los personajes que los actores van a desarrollar a lo largo de la representación teatral. Los actores. Los actores y las actrices son los seres reales que hacen posible la edición teatral. Gracias a ellos, el texto teatral se convierte en un mundo representado. Los actores son las personas que encarnan a los personajes. Ellos momentáneamente prestan su cuerpo y se olvidan de sus personalidades para dar vida a esos seres de función que solo existen dentro del texto. Por último, el público. Para que exista verdaderamente teatro es necesario que la representación que llevan a cabo los actores se hagan frente a un público. El público es la audiencia que está dentro de la sala teatral observando detenidamente la puesta en escena de una obra. El público está conformado por personas de diferentes condiciones sociales y culturales, de diversas sensibilidades, los cuales se integran para dar respuesta sobre la representación que se realiza frente a ellos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que mi video les ayude en algo. Si les gustó, denle like, o si no, busquen otras páginas que les expliquen mejor. Gracias.